Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer la segunda clase de esto que se puede llamar como diseño, reflexión de la didáctica para nivel secundario, focalizado en un sujeto plural, como son las y los jóvenes de hoy. Habíamos llegado un poco a lo que sería la mirada que nosotros tenemos, los fundamentos. Ahora lo que vamos a hacer es, en esta clase brevemente, vamos a hacer algunas aperturas didácticas, ¿sí? Para retomar algo de la vez pasada que estuvimos viendo, decíamos que la escuela, más que nada la escuela secundaria, toda la escuela, pero la escuela secundaria siempre está pensando en la socialización, que el otro se inserte en el todo social. Entonces pareciera ser que la prioridad la tiene el todo sobre la parte, sobre el individuo. Y nosotros hacíamos una salvedad junto con Contreras. O sea, no significa que ese sujeto se tiene que amoldar a la sociedad a toda costa, sino que lo que nos dice Contreras, y en lo cual yo coincido, es que el otro tiene que ser quien es, ¿sí? Ir construyendo su subjetividad. ¿Sí? Eso que en filosofía llamamos identidad. La escuela, lo repito, no solamente socializa, sino que homogeneiza y selecciona, como dice Durkheim. ¿Se acuerdan que para Durkheim la escuela tiene una función social importantísima? O sea que a todos le da algo común, homogeneiza, pero también a cada uno le dice qué rol le va a tocar, ¿sí? Vida profesional o vida laboral, en el sentido de la fuerza de trabajo. Entonces, no solamente homogeneiza y selecciona, le dice, bueno, vos vas a ir a la universidad y vos vas a ir al mundo laboral, sino que también lo que nos dice Kaplan es subjetiva, nos dice a cada uno quién es. Y acá, fíjese cómo Contreras invierte y dice, nosotros, si bien estamos preocupados en que, de hecho la educación es socialización, nos dice Birk, más que nada la educación secundaria, y estamos preocupados en esa que el individuo ingrese al todo, pero lo que nos interesa es que sea quien es, ¿sí? Quien está construyendo esa identidad en base al todo, ¿no? Entonces, pensar un nivel secundario desde esta perspectiva, ¿sí? Acompañar esa individualidad, esa singularidad, ¿sí? En este camino, hasta que medianamente armonice con esta sociedad. Entonces decíamos percibir lo singular, decíamos escuchar ante el diagnóstico, olvidarnos de lo normal, ¿sí? Olvidarnos de que hay un canon preestablecido, de cosas que tenemos que llegar a competencias o facultades que... hay una frase, me parece que de Diego Tatián, o si no debe ser de alguien de por ahí, que estuvo en INADI, que dice, todos en este mundo, todos somos normales en el mundo de los raros. O sea, la normalidad en el ser humano es la rareza. Es la rareza. O sea, lo que no encaja, lo que no cierra, eso somos los humanos. Y más en periodo de construcción, ¿no? Como es en toda nuestra vida, pero más en la adolescencia y en la juventud. Entonces, privilegiar la escucha ante que el diagnóstico, abandonar el yo y el paradigma de lo propio para entrarnos en la rareza, ser próximos, mirar ecológicamente, mirar el yo que mira, y más que nada percibir la posibilidad, percibir la posibilidad, las posibilidades del otro, la potencia del otro, las virtualidades que hay ahí. Virtualidades viene de virtus, que es fuerza, ¿sí? Algo que todavía no está, pero tiene la fuerza de serlo. Muchas veces, no sé, los chicos y las chicas del secundario se largan a escribir cosas personales cuando hay un otro que le dice, esto lo escribiste vos, está re bueno. Entonces a partir de ahí se despierta y que escriben cosas hermosas y llegan a lugares preciosos. Y más que nada, me pasó un día en una escuela secundaria, un chico le iba para el traste en muchas materias en esa literatura, y hablando así un sábado de la mañana, que íbamos a una escuela a ver los sábados de la mañana, le digo, ¿vos lees?
No, yo literatura me la llevo, nada, no quiero leer nada. Entonces, el tipo que rapeaba, le pregunto yo, ¿y cómo hace para tener tanta letra? Y yo, porque en mi casa, dice, hay 2 libros, está el diccionario y la Biblia. Y me la paso leyendo, profe, el diccionario y la Biblia. Le digo, ¿para qué lees? Y para tener vocabulario. Entonces, fíjense, ahí hay una potencialidad, o sea, hay una necesidad de expresión, pero no una expresión articulada en un lenguaje rígido, como puede ser un género literario, sino una potencialidad más que nada en una improvisación. Entonces, bueno, ver y hurgar en eso. Como decíamos, en la clase de hoy vamos a ver cómo desde esta mirada, que es un poco pedagógico-didáctica sobre lo que pasa en la escuela secundaria, cómo empezar a pensar algunas aperturas didácticas. Por ejemplo, cómo se puede entender el aprendizaje con esta mirada que nosotros tenemos del sujeto de escuela secundaria. Entonces, fíjense lo que dice Contreras. Aprender es hacer algo propio con aquello que nos llega como novedad. ¿Sí? Aprender significaría aquello que es distinto, que es raro, que es una otredad para mí, yo lo quiero hacer, o sea, lo quiero interiorizar, pero lo tengo que hacer propio. No sé, pensemos las veces que nosotros aprendimos algo. ¿Sí? Fue aquellas veces que nosotros tomamos un saber que andaba circulando y de alguna manera nos vimos en la necesidad de modificarlo para poder interiorizarlo. No sé, pensemos desde un movimiento corporal. No sé, vamos a jugar a un deporte y nosotros nos explican cómo es la mecánica, pero nosotros la hacemos propia, algo le modificamos, hasta la letra, ¿sí? A mí, me acuerdo de mi mamá, cuando yo era chico, me compró cuadernos de caligrafía, ¿sí? Cuadernos de caligrafía eran unos cuadernos, para los que son más jóvenes, que eran así, vendría a ser, tenían como un cuaderno cuadriculado, pero a su vez tenía unas diagonales, entonces uno tenía que jugar a ir escribiendo, ¿sí? Las letras ahí de manera mecánica, al pedo total, porque miren lo que es mi letra, un desastre, pero bueno, ella se ponía y yo tenía, o sea, ¿a qué voy con esto? Que el aprendizaje es hacer algo propio. Yo hice propio la letra de esta manera, caótica. Y así podemos decir, o sea, que hasta los pensamientos, sentimientos, patrones, emociones son propias. ¿Sí? Por eso la dificultad también de ponernos en lugar del otro. ¿Sí? Hay una filósofa alemana que es Edith Stein, que decía que la empatía era imposible. ¿Sí? Vieron que ahora en el grupo de WhatsApp y en la pandemia todo ponemos, bueno, tener empatía con el otro, empatos, padecer idénticamente con el otro, imposible. O sea, cada uno se apropia de un sentimiento y casi como que no hay palabras que puedan configurar. Por ahí nos aproximamos más o menos, pero no hay palabras que nos puedan conectar con la construcción propia del otro. Entonces, a mí me parece que hay 3 pedagogos mediacionales, que son Vygotsky, Piaget y Ausubel, que un poco nos plantean esto. Yo los menciono acá muy por arriba, pero bueno, ustedes por ahí pueden encontrar, hay mucha bibliografía en la web y por ahí les puedo dejar algo también, algunos. Pensar el aprendizaje en la educación secundaria tiene que ver con, no sé, lo que propone Vygotsky con las zonas de desarrollo próximo, ¿sí? La teoría sociohistórica de Vygotsky, o sea, el aprendizaje tiene que ver con una aproximación, un horizonte cultural que se ofrece y que se retira. Y en esa retirada dejarle un espacio para que el otro se expanda, ¿sí? No sé, me pasa a diario con los jóvenes. O sea, yo por ahí le acerco un video y me retiro y veo lo que pasa. Y de pronto me pasó una vuelta que en una escuela de campo les presento un video de Mentira a la Verdad, ¿sí? Un programa de filosofía de Canal Encuentro. Lo ven, uno se queda asombradísimo, no me dice nada,
Y al otro día, a la semana siguiente me dice, profe, me vi los 36 videos de Mentira la Verdad, buenísimo. Claro, entonces, wow, ¿viste? Vos decís, claro, ¿qué pasó acá? ¿Viste? O sea, uno le ofrece un bien cultural, se retira y en ese espacio esta persona que era muy inquieta se vio los 36 videos de Mentira la Verdad. Y bueno, les puedo llegar a decir que me torturó todo el año preguntándome cosas que yo ni sabía. Profe, ¿qué dice Judith Butler en Género en Disputa? Profe, en la tesis 11 de Feuerbach que presenta el video, ¿qué dice? Profe, en la alegoría de la caverna de Platón, está escrito en el libro de la República. ¿Viste? Entonces, se ve entonces, eso es un poco a grandes rasgos lo que propone la teoría sociohistórica, o sea, presentar un bien cultural, dejar un espacio para la libertad para que el otro se expanda y velar por ese aprendizaje, estar cerca, disponible. Otro que piensa el aprendizaje y me parece que nos puede llegar a ayudar a nivel secundario es Piaget. ¿Sí? Piaget presento dos categorías que nos ayudan a pensar el aprendizaje a nivel secundario, que son las categorías de asimilación y acomodación. ¿Sí? Asimilación y acomodación, o sea, los seres humanos interiorizamos estructuras abstractas, ¿sí? Y esas estructuras las acomodamos a situaciones reales de vida. ¿Sí? Lo estoy diciendo muy rápido, pero es en cada acción que nosotros tenemos hay Piaget es estructuralista en el sentido filosófico de la palabra y hasta es medio kantiano en el sentido de que lo que prevalece es las categorías abstractas sobre las conductas, sobre la vivencia. Pero bueno, nos sirve para pensar esto. No sé, pongamos este ejemplo que lo pone Piaget, o sea, porque su hijo trasvasa agua, esa estructura de llenar y vaciar un recipiente, después le va a servir para acomodarla a la contención de sus esfínteres, ¿sí? Entonces hay una estructura que se asimila, ¿sí? Y esa estructura después me va a servir para aplicarla a otro mundo en el cual yo me voy a vincular. Entonces las cosas que yo le puedo juegos de roles, por ejemplo en la escuela secundaria, los juegos que yo le puedo proponer o los aprendizajes, las enseñanzas que yo puedo montar le pueden servir a ese joven para que él las acomode en el mundo donde está. ¿Sí? Y por último señalo a Usubil, que me parece que también tiene algunas categorías que nos puede ayudar a pensar el aprendizaje a nivel secundario, que es los centros de interés. ¿Sí? Vieron que hay un discurso que dice algo así como los niños, a los jóvenes no les importa nada, está todo perdido, ¿no? Una cosa así como catastrófica, ¿no? Como que nosotros, porque en el fondo dice eso, nosotros éramos buenos, estos son descarte humano. Me acuerdo que una vuelta estaba en una capacitación del CPA y había una preceptora anciana, por no decirle vieja y no voy a decir otra palabra, pero bueno, imagínensela, que dijo, nos pedían que hagamos un breve diagnóstico de cómo veíamos hoy a la juventud, como si fuese algo, viste, así tan fácil de distinguir, ¿no? Entonces fíjense lo que dice esta señora, dice, la juventud de hoy está perdida, ¿sí? Entonces todos nos quedamos mirándola, ¿viste? Si está perdida, dice, no les importa nada, no tienen deseo de nada, por más que vos lo castigues, no sé, que hable con los padres, lo suspendan, no le importa nada, o sea, son los ni trabajan ni estudian, flotan todo el tiempo, están paviando con el celular, y acá viene lo más así, todo lo que está diciendo es horrible total, pero fíjense lo que voy a decir ahora. Por lo menos antes le podíamos pegar, ahora ni siquiera eso nos dejan hacer. Wow. Entonces dijimos, uy. Se llamaba Josefa Videla, ¿no? Terrible, ¿no? Una represora. ¿A qué voy con estos discursos? Que muchas veces me llama la atención que alumnos míos del profesorado, teniendo 20 años, los replican como si fueran
no sé, una verdad revelada, ¿no? Que hubiese bajado Dios y nos hubiese dicho, la juventud está perdida, no le interesa nada. No, esto es importante, o sea, lo que nos está diciendo Zubel es esto, o sea, que donde hay vida hay deseo, y donde hay deseo hay interés por satisfacerlo. Entonces, todos los seres humanos, hasta los mismos jóvenes, tenemos deseo de algo y estamos interesados en satisfacer ese deseo. ¿Sí? Hay algo que nos mueve siempre. No puede ser que no. O sea, siempre hay algo. El problema nuestro como docentes es cómo llegamos a ese algo. Ese algo que nos mueve, a esa, como decir, a esa fuente en donde se emana la vida. ¿Cómo tocamos eso? Es muy difícil, pero no es imposible. ¿Sí? No es imposible. Entonces, me pasó en una escuela secundaria que los chicos eran muy violentos, o sea, cuando se podían se agarraban a palo, así, para decirlo, eran terribles. Entonces, una vuelta nos dimos cuenta que les gustaba mucho el rap. Entonces, los pibes tenían un deseo, que era poder vehiculizar toda esa agresión social, ese dolor social que estaban viviendo. La única herramienta que les dio la sociedad es la violencia física, entonces respondían a esa violencia con más violencia. Se nos ocurrió hacer batalla de rap, y los pibes, como decíamos, como contaba recién, o sea, ahí fue un poco lo que había sucedido, o sea, empezaron a buscar y a leer, ¿no? Para poder poner en palabras esa impotencia que sentían. Entonces el deseo a comunicar ese dolor que tenían lo llevó a leer, y lo llevó a compartir con el profesor, y la otra profesora le pudo hacer escribir algo personal, más estructurado, y después pintaron un portón que por ahí está, que se llama Proyecto de Vida, que está frente del hospital y que dice, con la música, había una frase que era música, con la música se rompen muros y se saltan paredes. O sea, fíjense qué hermoso que dice. Entonces, todos los seres humanos tenemos deseo, ¿sí? Y está en la tarea nuestra del docente llegar a ese centro del deseo para construir, fíjense lo que dice Zubel, aprendizajes significativos. O sea, aprendizajes que realmente tengan una referencia concreta en nuestra vida, que signifiquen algo, ¿sí? Y por contrapartida, lo que no es significativo es memorístico. ¿Qué significa memorístico? Algo que viene, se me adosa en mi cabeza y al primer viento se me vuela. No dura. Bueno, me fui por las ramas con los aprendizajes, pero la idea es esto, o sea, que el aprendizaje sea personal, lo más personal posible. ¿Podemos hacer que todos los aprendizajes sean personales? No lo sabemos. Por eso, a mí me parece que enseñar es tirar como botellas con mensajes al mar, ¿no? Uno tira y están la interioridad del otro, el mundo del otro es tan inmenso que uno no puede, o sea, navegar y no, ya está, o sea, uno se rompió la cabeza lo que pudo, trató de llegar y bueno, va a haber una zona de misterio que no la vamos a poder dominar, pero sin embargo no hay que desfallecer, o sea, hay que intentar. Entonces tenemos estas tres teorías para pensar el aprendizaje. Nosotros decíamos que la enseñanza era una guía y un sostén del aprendizaje significativo, de esta acomodación y asimilación de estructura, de esta propuesta cultural hacia el otro y dejar un espacio de libertad. Ahora vamos a lo que sería la enseñanza. Entonces, si nosotros pensamos, vuelvo a repetir lo mismo, o sea, la enseñanza es una guía y un sostén, ¿sí? Un andamiaje. Brindo todo mi saber, pero sabiendo de que no puedo echar manos en la vida del otro. ¿Sí? Voy a estar ahí, ¿sí? En algún momento veré y me llenaré el corazón de alegría, y créanme que los otros 364 días del año no voy a ver nada. Va a ser como masticar arena, aridez. ¿Sí? A mí me pasa a veces que salgo de la escuela secundaria y digo, ¿qué carajo pasó acá? Estoy seguro que pasó otra cosa menos filosofía, pero bueno, es así. Es así. A fin de año vienen y dicen gracias, profe, o no te dicen nada, pero uno se da cuenta que algo pasó, no sabe bien qué. El currículum, ¿cómo entender el currículum? ¿Sí?
Currículum, a mí una vuelta me dijo un director, pero ¿sabes qué, Manuel? El currículum es prescriptivo, así con cara de que si no lo haces va a venir una CONADEP y te va a denunciar y vas a quedar a la lista negra. Y yo le decía, bueno, pero me toca las últimas 2 horas de una jornada de 6 de la tarde a 7, como enseñar filosofía de 3 a 4 de la mañana un viernes. ¿Quién te va a dar bolilla? Bueno, vamos a hacer murales, le dije, con frase filosófica. Y me dice el profe, me dice el director, pero ¿y los otros contenidos cómo lo hace? Y bueno, ahí está nuestra habilidad. A veces es preferible pedir perdón que permiso, pero bueno. Entonces, el currículum, ¿cómo tener el currículum? Fíjense que esto de lo que yo le decía recién, tiene un sustento teórico, ¿sí? Sin duda que es prescriptivo en cuanto a un derecho, en cuanto a una justicia social, pero no es prescriptivo en cuanto a lo punitivo, en cuanto al castigo que voy a recibir si no lo hago. Yo tengo que priorizar los contenidos, jerarquizarlos, complejizarlos, pero no omitirlos. Entonces, fíjense lo que ahí Contreras toma la idea de Stenhouse, y yo la voy a poner limpio a la idea que Contreras dice, que para Stenhouse el currículum es un proyecto práctico de elaboración colectiva. ¿Sí? Acuérdense que la palabra currículum viene de recorrido. A mí se me patina la R, seguramente por internet no se va a entender nada de esto, pero bueno. Está ahí, currículum, ahí está, lo vocalicé bien. Es recorrido, o sea, tratar de que ese recorrido se sujete al aprendizaje, a la propuesta, al contenido que nosotros como sociedad nos debemos para estos alumnos. Y entonces el currículum, de alguna manera, para Stenhouse es una propuesta que primero exige un estudio del contexto que es la escuela. ¿Sí? Yo tengo que estudiar. ¿Estudiar qué significa? O sea, detenerme a leer cómo es el contexto social de la escuela. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí voy a empezar a adaptar esos saberes que yo considero y que el otro considera también necesario, porque el otro también tiene algo para decirme acerca de lo que quiere aprender. Las tareas, las actividades que vamos a hacer, o sea, esas actividades sin duda tienen que ser a partir de una competencia que el otro tenga, que una habilidad tenga. ¿Sí? Yo no puedo simular, enseñar filosofía si el otro no tiene lectura comprensiva. Y bueno, me tendré que sentar, ayudarle a leer comprensivamente al otro para poder después llegar a la filosofía. Las relaciones, ¿sí? Muchas veces se pensó que vieron que hay como una tentación dentro de la escuela secundaria, es volver a una postura no nos tiene respeto, entonces caemos en un autoritarismo vacío, se ha perdido el respeto por los docentes, y la otra postura es la laxitud, bueno, somos amigos de WhatsApp, jugamos al chinchón en el aula, ¿viste? Hay como una polaridad y que todavía hay algunos que no la resuelven. Hay roles preestablecidos, ¿sí? Uno es el estudiante y el otro es el profesor, pero esos roles no implican una jerarquía férrea, establecida y distante, sino que implican dentro de los roles una actuación, un escenario, ¿sí? Y actividades y acciones diferentes en ambos lados. Entonces, ser profesor no significa ser distante, ni tampoco ser amigo. Significa, de alguna manera, brindar, estar al cuidado del otro en lo que la escuela me pide, que es la socialización del saber. Bueno, y por último, la evaluación. Bueno, la evaluación vamos a ver, en el ESCE 4 vamos a ver qué es evaluar, pero la evaluación tiene que, más que nada, me parece a mí, en escuela secundaria, en que el otro reconozca su propio camino, ¿sí? que sea capaz de mirarse y de mirar su recorrido, y de ahí valorar lo que hizo, porque evaluar significa eso, valorar, ¿sí? Entonces, bueno, con esto tenemos unos tips más
¿sí? Como para pensar una didáctica de nivel secundario, ¿sí? La vez que viene, la clase que viene, vamos a empezar a pensar algunas cuestiones acerca del dispositivo de educación secundaria. Una breve historia recorriendo el artículo de Sudwell, si lo pueden tener presente, estaría bueno. Cuando nace la escuela secundaria en Argentina, ¿sí? Hay como una división de aguas ahí. Sarmiento es la gran figura de la escuela, pero de la escuela primaria. Mitre va a ser el que organiza la escuela secundaria. Les pregunto para la clase que viene: Sarmiento como presidente y después como ministro de Educación, o sea, llega más o menos a 1600 escuelas primarias. Mitre, ¿a cuántas escuelas secundarias piensan ustedes que habrá llegado? 1600, ¿a cuántas Mitre? Entonces ahí ya empezamos a ver cuál es la intencionalidad de la escuela secundaria, ¿sí? 5 escuelas secundarias en toda la Argentina. Entonces lo que nos va a decir Sudwell, es que la escuela secundaria tiene una herencia, una matriz excluyente. Vamos a ver, no vamos a hacer un recorrido histórico exhaustivo, en algunos momentos de la historia, cómo se fue configurando la escuela secundaria. Bueno, nos vemos en el próximo video. No se olviden de darle... no, mentira. Un abrazo grande.